Más de la mitad de las mujeres registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal en Salamanca tiene más de 45 años. Es uno de los datos más significativos que pone sobre la mesa José Antonio Gallego. El secretario de Comisiones Obreras en Salamanca protagoniza hoy el Café Televisión. Asegura que aunque es una buena noticia el descenso del paro, la temporalidad y la calidad de la contratación son las principales lacras. José Antonio Gallego asumió el cargo en abril de este 2021, tomando el relevo de Emilio Pérez, una labor que lleva a cabo con gran responsabilidad, pero también con ilusión. Un programa en el que Gallego hablará de la brecha salarial de género, del papel de los sindicatos o de cuáles son los objetivos de cara al 2022. Lo que sigue siendo negativo es la temporalidad en la nueva contratación, ¿no? A la crianza de los hijos e hijas, al final, cuando se desenvuelven de esa tarea, se encuentran con 45, con 50 años y, por supuesto, tienen mucho más difícil el acceso al empleo. 5.700 afiliados y afiliadas. Es cierto que estos 2 últimos años hemos crecido. Los 2 primeros meses es cierto que, a ver, no es que me viera desbordado, pero sí notaba el peso. Es buena noticia dentro de la moderación positiva de que ese resultado supone, pero luego escarbando vemos que lo que sigue siendo negativo es la temporalidad en la nueva contratación, ¿no? Sigue estando en un porcentaje del 85% el número de contratos temporales, y solamente un 15% de los nuevos contratos es de carácter indefinido. Es el aspecto que hay que mejorar, ¿no? Es cierto que las cifras de desempleo pues van muy bien, además en otoño, que es una época que tradicionalmente ofrece unas cifras bastante negativas, pero lo que hay que mejorar es la calidad en la contratación. Dentro de ese moderado optimismo hay que pensar que los nuevos tiempos en el siguiente año, y seguramente con algunas modificaciones legislativas que tendrá que haber en la regulación laboral, de alguna manera se va a favorecer que esa balanza entre temporalidad y contratos indefinidos se vaya equilibrando, porque ciertamente la calidad en la contratación es lo que conviene mejorar, ¿no? Estoy convencido de que es un sector que tiene campo para la innovación. Ahora, si la pregunta va por el que había que cambiar, el que sea predominante respecto a que otros equilibre más la presencia, pues entiendo que también, pero a ver, sin que ello signifique que el sector de hostelería vaya para abajo en cuanto a volumen económico y a volumen de empleo, ¿no? Que se mantenga, pero que los otros sectores crezcan más. Es decir, yo creo que hay, y se me ocurre y creo que todos estaremos de acuerdo, el sector industrial tiene campo de mejora, tiene que haber mayor implantación, mayor desarrollo y realmente, porque no lo hay en Salamanca, que exista un mínimo tejido industrial considerable, ¿no? Que yo creo que los tiros tienen que ir, o desde Comisiones Obreras pensamos que los tiros tienen que ir por eso que algunos llaman ya la revolución industrial 4.0, ¿no? Es decir, apuntarnos al tren de la digitalización, a la investigación, al desarrollo. A ver, sí tiene que crecer el sector industrial, pero pienso que enfocado en ese nuevo campo o en esa nueva expectativa en la que yo creo que Salamanca y Castilla y León sí tiene capacidad de desarrollo, pero no es decir, es cierto que el sector hostelero tiene mucho peso en Salamanca y que a lo mejor las cosas tienen que estar más equilibradas, pero sin que signifique que la hostelería tenga que perder peso, ¿no? Lo tiene que mantener. Lo que tiene que hacer, o debería de hacer la economía salmantina, entre todos, es hacer crecer los otros sectores. Las administraciones públicas, por supuesto, ahí seguramente tendrían mucho que intervenir y que hacer para que realmente la economía salmantina crezca. No va compasado con lo que es, digamos, la oferta privada o cómo accede la gente al mercado laboral, digamos, sin buscar el servicio público de empleo. Pero yo creo que ahí, vamos, no es que lo crea yo, hay estudios que lo demuestran. Hay una falta de recursos en los servicios públicos de empleo,
Todos sabemos, por ejemplo, en el SEPE la problemática que hay por falta de personal y que hay que mejorar, hay que dotar de más recursos a esos servicios, porque no están yendo a tono con lo que está siendo afortunadamente los buenos datos en inserción laboral, y seguramente si tuviéramos unos servicios públicos de empleo mejores, dotados de más recursos, la cosa iría mejor. Y es más, yo pienso que si la inserción laboral vía esos servicios públicos tiene sus frutos, la calidad en el empleo también mejorará. Yo pienso que eso es positivo, es decir, también el que se involucre, que sí lo empiezan a hacer, todo hay que decirlo, la clase empresarial en la creación de empleo de calidad es positivo. Yo creo que también ellos, me refiero a la patronal, empiezan a entender que sus productos mejoran si hay mayor calidad en el empleo. Se trata de crear empleo, pero también con cierta calidad. Y a ver, todo hay que decirlo en este país, pero particularmente en Castilla y León. El 80% de los demandantes de empleo tiene una buena cualificación, es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Se dan los condicionantes en cuanto a la formación profesional de los demandantes de empleo para desarrollar una buena labor, y creo que eso tiene que ser captado y valorado por las empresas. Y luego, eso sí, que también hay en esa parte jugamos o debemos de jugar un papel importante sindicatos como comisiones obreras, mejorar las condiciones en la negociación colectiva para que tengan condiciones salariales y laborales más justas. En la negociación de los convenios, ¿no?, sectoriales y de empresa, es donde tenemos, por decirlo así, más capacidad de maniobra. Lo que pasa es que a veces esa capacidad, esa posible maniobra, nos viene dada por lo que tenemos detrás, ¿no? Hay sectores que si tienen, digamos, un mayor recorrido, una mayor implantación sindical, sí se nota a veces que se puede, o normalmente se consigue más en el marco de la negociación colectiva, por aquello de que la fuerza que te da el tener gente detrás te permite negociar en mejores condiciones o presionar más, ¿no? Al final la negociación colectiva es acción-presión. Y hay otros sectores que, por volumen de trabajadores también, es decir, por poner un ejemplo, no es lo mismo el sector cárnico que el de los servicios funerarios, por poner dos sectores en Salamanca que tienen un caso miles de trabajadores y el otro pues son pocos, la misma capacidad a la hora de negociar. Pero es donde sí, no diría yo un papel clave, pero sí importante en el marco de la negociación colectiva, donde podemos hacer más cosas desde el mundo sindical para mejorar las condiciones. Otro apartado importante donde yo creo que, además en Castilla y León, así venimos funcionando y sí se mejoran las condiciones para la clase trabajadora en general, es en el marco del diálogo social, porque ahí sí son cuestiones generalistas y sobre todo, en muchas ocasiones, las medidas que se adoptan, en este caso con la Junta de Castilla y León, van destinadas a los más desfavorecidos, a la gente que tiene riesgo de exclusión social y que por condiciones del mundo laboral pues tienen una economía más difícil y tienen unas condiciones de vida más duras, ¿no? En la radiografía que podemos hacer en Salamanca, efectivamente hay una incidencia importante en la precariedad sobre las trabajadoras, sobre los trabajadores y trabajadoras jóvenes, pero luego las mujeres, y aquí voy a hacer un punto de vista crítico en cuanto a la política de este país. Se ha legislado de una manera, en algunos aspectos, en aspectos laborales, para encuadrar a la mujer o que prime el papel de la mujer en el apartado reproductivo. Entonces eso significa que o bien no pueden o tienen más difícil el acceso al trabajo, o si lo hacen no es a tiempo completo, es a tiempo parcial. La parcialidad al final, como decíamos antes, significa precariedad, y eso repercute fundamentalmente en las trabajadoras, no tanto en los trabajadores. Luego, concretamente en Salamanca, en cuanto al acceso al empleo de las mujeres que tienen más de 45 años, observamos que el porcentaje es altísimo. Es decir, supone casi el 35% del total de desempleados y desempleadas, y sobre el colectivo de mujeres desempleadas,
es del 56%. Es un tema preocupante y que además se ha convertido en un mal endémico, si podemos decir así, es decir, no se mejora, no se mejora. Y estamos hablando de es un colectivo, las mujeres de más de 45 años, que tienen dificultades en Salamanca para acceder al mercado laboral y que desde mi punto de vista ese mal localizado en ese colectivo de mujeres también tiene que ver con el apartado reproductivo, porque muchas veces esa dedicación a los cuidados, a la crianza de los hijos e hijas, al final cuando se desenvuelven de esa tarea se encuentran con 45, con 50 años y por supuesto tienen mucho más difícil el acceso al empleo. Es un aspecto al que no se le da prioridad. No es que lo diga yo, tampoco hay muchas medidas concretas, ¿no?, para facilitar a ese colectivo de mujeres el acceso al empleo. A lo más que sí, que es verdad que hay acciones formativas, que en muchas de ellas colaboramos los agentes sociales, pero luego no se ven traducidas esa formación o las pocas o escasas políticas de inserción dedicadas a ese colectivo en que se incorporen al mundo laboral. Ahí sí hay que reconocer que hay un déficit. 5.700 afiliados y afiliadas. Es cierto que estos 2 últimos años hemos crecido poco, en torno al 1% en cada año. Y, por ejemplo, en el plano de representación, delegados y delegadas, tenemos casi 700. En la provincia de Salamanca somos el sindicato mayoritario en cuestión de representación. De la representación total tenemos el 42% de los delegados y delegadas elegidas en las diferentes empresas y administraciones. Sindicatos de clase se entiende, son comisiones obreras, UGT, CGT también, es un sindicato de clase, y luego hay sindicatos corporativos, ¿no?, que se dedican a sectores concretos, actividades concretas, y sí, ahí hay un auge, ¿no?, que en el caso de Salamanca está por encima del 25%. Bueno, también, a ver, es entendible, quiero decir, hay determinados colectivos de trabajadores que entienden que sus sindicatos profesionales van a defender mejor sus intereses, ¿no?, sin mirar más allá, es decir, que en muchos casos no les importa que un sindicato como Comisiones Obreras no solamente defienda, por supuesto, los intereses profesionales en cada sector, sino una visión, que es lo que nos da ese contenido de clase, una visión más sociopolítica y que pueda acometer e intervenir en aspectos como los que estábamos hablando, en las vulnerabilidades de la clase trabajadora, en temas sociales, en la mejora de la enseñanza, en la mejora de la sanidad, en la mejora de los medios de comunicación, en la mejora de las telecomunicaciones, que al final son todos esos aspectos que nos van a afectar como trabajadores y trabajadoras, y que un sindicato también tiene, en cierta manera, que pelear por ellos, con, todo hay que decirlo, hay con una capacidad de intervención menor, pero que también son aspectos que como clase trabajadora no nos pueden ser ajenos y que al final van a afectar, ¿no?, en el aspecto social, evidentemente, a nuestra calidad de vida. Pero sí, es una realidad. Hay, yo creo, ¿no?, dentro de una perspectiva más egoísta de la sociedad, hay trabajadores y trabajadoras que también lo hago como crítica, ¿no?, hacia esa visión corporativa, piensan que sus intereses como trabajadores los van a defender mejor esos sindicatos corporativos, y que, bueno, las otras cosas que tienen más contenido social como que les da igual. En los últimos tiempos, o sea, que lo que nos podemos referir de casi los 2 años que llevamos de pandemia, la tarea, la labor que han hecho los sindicatos, yo creo que ha sido bastante responsable, o que hemos actuado con un grado de responsabilidad mayor, lo voy a decir así, que la clase política. Y no lo sé, también desde mi punto de vista, no se ha armado tanto ruido con los sindicatos en este tiempo a nivel mediático, o no se nos ha criticado tanto, con lo cual a lo mejor algo hemos hecho bien, ¿no? Yo creo que en el inicio de la pandemia, ¿no?, con todo el tema de los ERTEs, el estar ahí también dentro de la pandemia, hemos llevado de una manera como hemos podido debido a las condiciones, pero las negociaciones de los convenios han salido adelante en muchos casos. Yo creo que hemos llevado una acción responsable
Y eso, como digo, en los 2 últimos años, en el conjunto de la sociedad, yo creo que sí ha mejorado nuestra imagen. Pero todo hay que decirlo, en la década anterior yo creo que hay que reconocer que sí, que ha habido un descrédito, un desprestigio generalizado de los sindicatos de clase, ¿no? Por diversas actuaciones o modo de llevar las cosas a lo mejor de una forma no del todo correcta. Y sí se ha observado esa desafección, ¿no? Porque es evidente, en el caso de comisiones obreras, la pérdida de afiliación que hubo más o menos del 2010 al 2020 sí ha sido evidente, ¿no? Es cierto, como decía, que ahora empieza a haber una ligera recuperación, pero entiendo y vamos, no solamente lo decimos desde comisiones obreras, ¿no? Desde otros espectros sociales, así nos lo reconocen, en toda esta movida, ¿no? Que hemos tenido de la pandemia, que hay muchas cosas que no sabíamos ni cómo acometer ni cómo actuar. El papel de los sindicatos yo creo que sí ha estado a la altura, hemos sido responsables y voy más allá del papel sindical. Yo creo que la clase trabajadora de este país realmente sí ha sido responsable. Hemos estado a la altura como trabajadores y trabajadoras, los medios de comunicación sin ir más lejos, y es la grandeza de este país. Lo que pasa es que, bueno, dentro de la clase política ya sabéis que esos tantos se los tratan de apuntar, ¿no? Pero yo creo que ha sido el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país los que hemos estado a la altura, y esto no ha salido tan mal gracias a la clase trabajadora de este país. Sí impresiona un poco al inicio, los 2 primeros meses. Es cierto que, a ver, no es que me hubiera desbordado, pero sí notaba el peso de la mochila, porque, bueno, todo hay que decirlo, el compañero que me antecedió en el cargo, Emilio, 10 años, pues yo creo que podemos entender todos que hizo una buena labor. También eso pesa, ¿no? A la hora de que, bueno, hay que estar más o menos a esa altura, ¿no? Y sobre todo el representar a una organización como Comisiones Obreras, ¿no? Dentro del apartado sociolaboral en esta provincia. Pero bueno, luego va rodando, ¿no? Es cierto que hay algunas cosas, sobre todo al inicio, reconozco que te causan cierta dificultad. Recién entrado, ¿no? Pues se tuvo que volver a retomar la celebración del 1 de mayo, del 28 de abril, entonces, bueno, son cosas que, pues eso, sin acabarte de atar los zapatos ya tienes que acometer, pero bueno, por lo que me dicen, ¿no? Pues se han ido superando de forma honrosa, o al menos sin ningún exabrupto. No hemos dado el cante, ¿no? Porque hubiéramos hecho alguna cosa mal. Y luego es eso, se va rodando, ¿no? Bueno, es verdad que llevo muchos años militando en este sindicato, hay cosas que ya la propia experiencia pues te la va dando, y luego todo hay que decirlo, pues tengo una comisión ejecutiva a mi lado y un grupo de trabajadores en el sindicato que ayudan mucho a la labor en muchas cosas. Es decir, es verdad, somos una organización fuerte. Yo soy el que represento a esa organización en Salamanca, pero tenemos mucha gente detrás que nos ayuda en la tarea del día a día, y luego en nuestra estructura a nivel tanto de Castilla y León como a nivel estatal, pues siempre hay muchos aspectos que se trabajan y que te aportan a la hora de desenvolver. Pero bueno, sí, han pasado 8 meses y la verdad que a veces ni me entero, ¿no? Vas rodando, vas haciendo cosas, en el día a día al final te come. Sobre todo se notan estos meses, ¿no? que hay más actividad y vas para adelante. Tengo que decirlo, con cierta ilusión de momento, ¿no? A lo mejor con el paso del tiempo se va perdiendo, pero con ilusión, porque bueno, cuando eres, en mi caso, ¿no? militante de una organización como Comisiones Obreras, entiendes que todos los esfuerzos lo haces en pro de que se beneficie la clase trabajadora. No voy a decir siquiera la afiliación, por supuesto, de Comisiones Obreras, nuestros delegados, delegadas, pero desde un prisma más amplio en beneficio de la clase trabajadora. A nivel de Comisiones Obreras, seguir creciendo en afiliación, seguir creciendo en representación, el tener más grado de intervención en todo lo que tiene que ver las mesas de diálogo social, tanto en Salamanca como en Castilla y León, tener, que yo creo que es un aspecto que se puede mejorar, pero que también por la pandemia pues se ha ralentizado o no está yendo con la fluidez que debiera, más interlocución con las administraciones públicas. Es cierto que hay mucho que recuperar, no voy a decir mejorar, pero es cierto que no es excusa, ¿no? Que la pandemia ha venido a frenar un poco esa tarea en la interlocución
con las administraciones públicas. Y dentro de esa interlocución, el trabajo que hay que hacer con las administraciones públicas, las mesas de diálogo social, porque hay mucho que hacer, va a haber o hay dinero para ello, es decir, ahí seguramente podemos trabajar los agentes sociales con las administraciones públicas medidas que puedan favorecer las condiciones sociolaborales de la población de Salamanca. Y a ver, es más una cuestión de voluntad de recuperar el trabajo porque, como creo que todos sabemos, dinero va a haber, ¿no?, que viene de Europa y que ahí entiendo que tiene que ser bien gestionado, bien empleado y en algunos aspectos, como hablábamos antes, con determinadas proyecciones que tiene que haber en el desarrollo industrial de una provincia como Salamanca, con trenes que no podemos perder. Con trenes que no podemos perder y que además, si se hacen bien las cosas, pueden significar que nuestros hijos e hijas, jóvenes muy bien cualificados, muy bien preparados, no tengan que salir a otros sitios, ¿no? Quizás ahí pienso que los sindicatos de clase, por supuesto las administraciones públicas, pero los sindicatos de clase debemos de estar insistentes, vigilantes y preocupados porque todo eso se canalice de tal manera de que no sigamos perdiendo población. Es una sangría, yo creo que intolerable lo que pasa en esta provincia, de que, pues bueno, como decía, nuestros hijos, nuestras hijas que nacen, crecen, se forman aquí, una vez que acaban su etapa de formación, desarrollen todo su potencial profesional en otros territorios, en otros países. Creo que eso tenemos que ponernos todos manos a la obra para que no pase y que además contribuirá en que no siga creciendo este fenómeno tan tremendo y que en Salamanca lo padecemos mucho, aunque se pone de forma más notoria en otras provincias, que es lo de la España vaciada o España abandonada, ¿no? Debemos de ponerle freno a eso entre todos.